Primero, darles la bienvenida, ¿no? Quien les habla, Miguel Flores Galindo, director de la carrera de Psicología de la Ruiz de Montoya. Tengo el encargo de dar unas pequeñas palabras de apertura antes de dejarlos con nuestros ponentes del día de hoy. Para mí es siempre una alegría este momento del año, ¿no? Ya tenemos la tradición de, junto con Lazos, ¿no? Una institución amiga, hermana, tener este evento en el mes de febrero, ¿no? Eh, este encuentro es, pues, en ese sentido una tradición. Es la primera vez que lo vamos a hacer de manera virtual. Acostumbrábamos usar el auditorio de la Universidad Ruiz de Montoya para encontrarnos y compartir. Eh, es para mí además una alegría poder ver bastantes amigos conectándose, ¿no? Amigos, alumnos, amigos también, este, con quienes nos podemos encontrar ahora de esta manera, ¿no? Eh, y es una manera diferente de encontrarnos, ¿no? Es una manera distinta de conectarnos, es una manera distinta de hacer esta tradición que teníamos ya desde hace varios años, ¿no? Eso no lo digo de gratis, no lo digo solo de emocionado por el momento, sino lo digo porque tiene que ver con aquello que nos convoca el día de hoy, ¿no? Se trata de una manera distinta de entablar vínculos, de generar relaciones, ¿no? La situación actual, la pandemia, nos ha llevado a tener que reestructurar, reaprender, reescribir nuestros libretos, empezar a buscar nuevas formas de hacer las cosas que hacíamos antes y empezar a crear nuevas cosas también, ¿no? O sea, y esto ha afectado a todos los niveles. Desde la educación, el que nos es quizás más cercano a muchos de nosotros, hubo que migrar velozmente a enseñar de manera virtual. Y eso trajo angustias, aprendizajes, temores y también la desmentida de muchos prejuicios, ¿no? Y por supuesto, también en el campo de lo afectivo, en el campo del amor, ¿no? En ese sentido, creo que este encuentro, cercano además, bueno, en el mes de febrero, ¿no? Nos va a permitir desde otra mirada, seguir pensando en todos estos cambios que han venido ocurriendo a partir de la pandemia, ¿no? Que nos ha arrojado de golpe a este recurso de la virtualidad, ¿no? Eh, no quiero quitarles más tiempo, tengo mucha curiosidad yo también de escuchar el día de hoy lo que han preparado Margaret y Roberto. Así que los dejo con José Miguel, que nos va a dar también unas breves palabras y va a presentar a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, buenas noches, tardes con todos. Eh, Estoy agradecido por las palabras de Miguel, por la amistad, por la invitación también, por el trabajo que ya, digamos, venimos realizando hace algunos años y que es verdaderamente muy interesante, digamos, poder conversar, poder dialogar sobre el tema que nos convoca hoy día, ¿no? Que es el amor. Espero que todos los que están ahora del otro lado de la pantalla estén cuidándose, estén en casa, estén protegidos. Hace el año pasado, cuando conversaba con Miguel de si es que a pesar de la pandemia era posible de llevar a cabo este conversatorio, pues para alegría mía dijo que sí, que lo podíamos hacer ahora virtual.
Es decir, que esta asociación, hermandad y, ¿por qué no, partener también entre Lazos y la universidad, encuentra una nueva modalidad de enlazarse, ¿no? Y de trabajar juntos. Así que, bueno, quiero presentar ahora a dos de nuestros invitados. Uno de ellos es Roberto Galván, quien es psicoanalista asociado a la Nueva Escuela Lacaniana de Lima, la NELIMA. Es licenciado de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es socio fundador del Centro Psicológico Lazos, donde comparte su trabajo clínico, además también de mantener una consulta privada. Viene trabajando desde el 2013 en la Dirección General de Adopciones y es parte también del Observatorio de Autismo de la Nueva Escuela Lacaniana. Y tenemos también a Margaret Acevedo, quien es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con mención en clínica dinámica. Posee una especialización en clínica mental desarrollada en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Realizó estudios superiores de psicoanálisis en el CIT de la ANEL Caracas y actualmente sigue su formación en Argentina, en la Maestría Clínica Psicoanalítica de la UNSAM. Los dejaría con ellos. Bueno, primero, buenas noches. Agradezco a la universidad que nos acoge y que ha acogido esta serie de conferencias sobre el amor a lo largo de varios años ya. Agradezco también al Centro Lazos por su gestión para esta charla, ¿no? Y a José Miguel también, que está siempre atento para que se realice. Dentro de unos días celebraremos el Día del Amor, siendo el amor un asunto fundamental de la vida, un asunto añorado, exaltado, evitado y detestado, según sea el caso. Pero, como el título de esta charla lo evoca, será esta vez una celebración distinta. En tanto, será una celebración en estado de pandemia. Una celebración que tendrá que ser bajo las medidas de cuidado de salud, que son, como todos sabemos, de suma utilidad. Considero que hay ciertas formas de celebrar que no se podrán repetir, como algunas parejas tenían por costumbre. Por ejemplo, la cena romántica en ese restaurante donde se conocieron, el restaurante elegido, seguramente no será tal cual. O, por ejemplo, el paseo al parque donde la pareja recuerda sus pasos de antaño, comprando la gaseosa o el chocolate, digamos, que aquella vez compartieron, tampoco será. No. Este comentario apela a que aquellos que tenían una suerte de ritual, aquellos que recorrían un camino ya conocido para estas fechas, no lo podrán hacer de la misma manera. Importante que esos recorridos serían una especie de ofrenda al amor que hacía la pareja. Hace unos días se ha aprobado desde el gobierno central una medida donde se resalta la importancia de la atención en salud mental en esta época de pandemia. El par de pandemia nos trae la cuestión que se da en el amor en la época de pandemia. Podemos, cuando hablamos de pandemia, hablar de ella como un asunto global, pero también es importante resaltar el modo como cada uno es un sujeto en pandemia. Además, es importante también ver que así como la pandemia, hay otros asuntos que trae consigo. Uno es un sujeto de pandemia, pero también
es un sujeto en el confinamiento, en el desconcierto, en la incertidumbre, en el pesar y duelo y en la pobreza. Es decir, para pensar el amor y pandemia, podemos centrarnos en que, además de ser un fenómeno global, la pandemia implica su manera particular de asumirla, los efectos en cada uno, y que, junto a la pandemia, existen otros aspectos colaterales, que en cada caso pueden ser igual o más impactantes que el primero para un sujeto, y de esta misma manera afectarían las formas de vivir el amor. Un recorte de una de las tantas experiencias que uno puede leer a partir de esta etapa de pandemia, sobre los amores en la época de la virtualidad y pandemia, me pareció importante traerlo para esta conversación. El recorte es así, ¿no? Dos personas que recién se conocen y que empezaban una relación. Se ven alejados por el estado de pandemia. Entonces, la cosa cambia. No se podían ver, no podían salir, las calles estaban vacías y los hospitales repletos. Este último no es un elemento que se tramite con facilidad. Empezaron a pensar, a hablarlo entre ellos, a compartirlo, y buscaron nuevas formas de hacer lazo. Empezaron a existir más videollamadas, mensajes nuevos, ¿no? Y un énfasis en la conversación. En un segundo momento, se logra concretar el encuentro añorado, pero a uno de ellos, la pandemia lo había golpeado. Dice estar deprimido. Un nuevo malestar aparece que se suma a este encuentro. Unas cuestiones me gustaría decir acerca de las ideas que me genera esta experiencia que ha sucedido, ¿no? En un primer momento hay una prohibición para luego pasar al uso de la tecnología que propicia encuentros virtuales. Luego habrá un encuentro presencial, pero a pesar de las intenciones, algo no marcha como antes, Esta experiencia me da pie a dos ideas en referencia a la experiencia amorosa. Experiencia que, cabe decir, es actual, a diferencia de lo que sucedía en la época de Romeo y Julieta. Pero también es actual en cuanto da cuenta de lo que puede estar pasando como efecto de la pandemia. Leí para esta charla un artículo sobre el amor virtual. Y en este artículo, la autora hacía énfasis en la pregunta de si el amor virtual es un amor verdadero. La pregunta era, podríamos decir, ¿puede una persona enamorarse por internet? Se preguntan entonces por el amor virtual, por el amor cuyo medio de realización son los medios virtuales, el espacio de la red donde sucede la cita. Me parece importante la pregunta y propongo poner énfasis no en los medios utilizados, en los medios virtuales, sino en los sujetos en cuestión. En el medio elegido por ambos, cada uno se plantea con sus recursos, se coloca frente a la mirada, se hace ruido y también manifiesta las ideas en un campo distinto al estar frente al otro. Lo que implica que hay mensajes que les serán más fáciles, más cómodos de comunicar,
y que hay mensajes que les serán más difíciles de poner en juego. El cuerpo entonces se convierte en datos, en megas, en íconos, en píxeles y en letras. Tendríamos una suerte de cuerpo virtual, el cuerpo que hemos puesto frente a la pantalla o frente a la máquina de escribir. Dicho cuerpo guarda estrecha relación al deseo, a los modos como tramitamos la presencia de los demás y los modos que tenemos para encontrar una satisfacción. Amor y tecnología sería otro par para indagar, a saber, ¿qué utilidad tiene la tecnología en nuestra vida? ¿Qué tan elemental se ha vuelto? ¿Y qué retorna como consecuencia de esto, ¿no? ¿Qué retorna como pacto? ¿Cuál es para cada uno las pequeñas letras en el contrato? Entonces, en vez de plantear un encuentro virtual, plantearíamos que simplemente se trata de una otra forma de encuentro, pero de una modalidad particular de colocarse frente a este de cada una de las partes. Para algunos, algo se facilita frente a la dificultad de la conexión directa. Para otros, en cambio, encuentran que retorna el mismo estilo con sus consecuencias, el mismo estilo que sucede en el cara a cara. Además, hemos podido recoger, en testimonios de otras personas, la gran falta que hace aquello que no podemos situar con facilidad. El enigma de la presencia, que nos anima, que nos alegra, que nos enoja, pero que nos hace falta. La segunda idea que me genera este recorte que les he traído es la parte final. El encuentro con los cuerpos, cuando se logran encontrar, responde a la cuestión de con qué cuerpo uno se hace presente luego de estar bajo la pantalla, bajo el ordenador. Surge la cuestión: ¿cuál es el cuerpo de esta historia de amor? En este recorte, el estado deprimido se suma al encuentro como un extra, un añadido, un tercer elemento que cambia lo que tenían pensado y quizás será el principal, aquello que los altera a ambos, aquello que ambos tendrán que acordar para darle un trato nuevo que no deteriore lo construido. Amor y Pandemia es una pareja inusual, inédita, y el tiempo y el tipo de historia que ha trazado en cada uno es, en algunos casos, una historia no registrada. Hacerse cargo de aquello que nos pasa es hacer de esto un registro, incluyendo el enigma que nos moviliza a registrar, a partir del cual se abre una nueva manera de habitar el campo de la invención. Este principio de responsabilidad frente a lo que a uno le acontece es la propuesta del psicoanálisis de orientación lacaniana, que sostiene y articula en Un lugar de escucha. Para finalizar, como dice también el título, Romeo y Julieta no sabían. Tenían un amor imposible. Sabían en parte de este imposible, en tanto estaba soportado, por un lado, en el imposible de la relación de los padres. Un amor con los padres en medio. Surge la cuestión, entonces, ¿qué los mueve a juntarse? ¿Qué hace que detrás de la máscara del enemigo se haya encontrado el signo de amor? Pienso, les comparto una conjetura. Si algo creían, sin saberlo con exactitud, es que hay algo en el amor
que rompe barreras. Quizá entonces la lección de esta historia, que se ha preservado durante muchos años, es que el encuentro amoroso es más fortuito que razonado. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a dar ahora la palabra a Margaret. Bueno, primero buenas noches. Me gustaría agradecer especialmente a José Miguel por la invitación, a Roberto Galván, por el texto que trajo, que sin querer queriendo parece como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, pero sin ponernos de acuerdo. Amigos y colegas, que aprecio mucho. También a la invitación agradecida al Centro Lazos y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por abrir estos espacios donde se pone en la mesa el tema del amor. Y así comienzo. ¿Por qué es tan importante hablar sobre el amor? Porque es uno de esos temas que habría que invitarlo cada vez y cada cierto tiempo para inventar un decir nuevo sobre él. Es el amor entonces un tema que nos atraviesa y nos pone a trabajar. Uno de los antecedentes con el que contamos lo encontramos en el banquete de Platón, una cena como la que hoy tenemos aquí en este momento, en la que se han dado cita a un grupo de comensales para dialogar en torno a la verdad, la belleza y el amor, acompañados de música, bebidas, bailes, en fin, un banquete. Es lo que hace cada año el Centro Psicológico Lazos, en conjunto con la universidad, el abrir un banquete para darle lugar y vida a los discursos sobre el amor. Esta conversación cuenta con dos palabras clave, cuyo ejercicio de escritura, al menos para mí, implicó tejer algunos hilos entre una y otra palabra, entre amor y virtualidad. Empezaremos por el amor, para luego darle lugar a lo virtual, de lo cual creo que Roberto ha trabajado bastante en su texto, y al modo en que esto ha modificado o no las formas en cómo el amor se manifiesta. Sobre el amor, tenemos sus mitos, sus historias y las grandes tragedias. Entre ellas, contamos con esa que recorrió el mundo occidental en sus diferentes versiones. Romeo y Julieta, quienes forman esta pareja de amantes que creen que la vida no puede seguir existiendo sin el otro. Es un tipo de amor que retomaré más adelante, esto de que la vida no se puede seguir viviendo sin el otro. Quisiera empezar por una pieza de arte, no sé si José Miguel me puede ayudar para compartirla, con la cual concebía el título de este encuentro. Lo conversaba con él, donde le decía, a propósito del cuadro Los Amantes de René Magritte, como imagen promocional donde el amor puede tomar la forma de un encuentro erótico velado. Si bien entre un hombre y una mujer puede haber una cortina, entre uno y otro hay un beso. Es un cuadro donde está un hombre y una mujer, uno supone que eso está debajo del velo y se están dando un beso, cada uno con su velo. Quizás es el mismo velo. Entonces, nos encontramos en la época donde abajo del velo no hay garantía que se haya un hombre y una mujer, pudiendo abrirse múltiples operaciones de acuerdo a las identidades de género y sus elecciones. Podemos encontrar dos mujeres, dos hombres, en fin. Es la época donde la diferencia sexual tiene poca relevancia al momento del beso. Una pregunta que me surgía para trabajar este asunto era si podríamos pensar este telón que cubre los sexos en el lugar de una pantalla cortina que asumiría el lugar de un impedimento, o podría tomar también la forma de un medio de realización que sería más bien una pantalla puente. Es una pregunta que veremos hasta dónde nos lleva. La primera distinción que haría es el lugar que tendría el velo para una mujer y para un hombre. No es lo mismo. Si tomamos a Freud para abordar esta diferencia en su texto, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, revisamos que una mujer aprende tempranamente que ella se inscribe del lado sexuado como la que le falta, aun cuando sabemos con Lacan que en lo real no le falta nada. Hablamos de una distinción simbólica.
ella en tanto la que no tiene el falo, ella en tanto lo busca en un hombre o en un hijo, como madre, o por qué no, en un oficio o profesión, o ella que hace como si lo fuese. Entonces aquí nos aproximamos al lugar del velo para ella. Encontramos toda una variedad en el uso que una mujer le da a sus prendas íntimas, a sus vestidos y a sus semblantes. Hay todo un arte en esto de los encajes, del cabello, del maquillaje, que pueden pensarse como formas de ocultamiento y de un saber hacer femenino con la falda. Ella, con sus telitas, esconde mostrando. Para un hombre, en cambio, una prenda femenina puede tomar la forma de un fetiche, es decir, para suponer que habría donde efectivamente eso falta. Es atribuirle a una mujer un falo. Es una época interesante para pensar el tema de las perversiones y el aumento desproporcionado, apoyado en la cuarentena, sobre el uso de la pornografía y la venta de fotos eróticas de partes específicas del cuerpo. Encontramos portales web donde venden fotos de pie, fotos de amordazamientos, prendas específicas, sombreros, zapatos. Incluso, esto lo vi, una cubeta de agua donde una mujer se había bañado y se vendía a un alto costo. Como si se hubiese multiplicado las soluciones para las elecciones particulares de objeto, para el deseo, y su reverso, se hubiese intensificado los impedimentos para el amor. Lo formulo de la siguiente manera: una buena época para el deseo y un tiempo complejo para el amor. Pero en el amor la cosa no se ha caracterizado por lo fácil. En ninguna época el amor ha sido cosa fácil. De ahí nuestro segundo título, lo que Romeo y Julieta no sabían. Como si hubiese un modo de obtener cierto saber para facilitar un poco las cosas. Volvamos a los velos. Una mujer en su astucia puede convertir un velo en una mascarada para provocar el deseo de un hombre. Tenemos el sueño de las aguas mansas, donde Freud encuentra la clave de interpretación del enigma de esta mujer, que es su sueño, en un divino detalle. Ella sueña con un piano con las teclas rotas, quiere arreglarlo, pero dice no vale la pena. Freud observa que esta mujer, al despedirse, se lleva la mano a su chaqueta, donde se le había desprendido un botón. Es entonces como si quisiera decir, por favor, no mire usted, no vale la pena. Ese no vale la pena es un rasgo de estructura de la insatisfacción histérica sobre su cuerpo, pero también el rechazo a lo femenino. No me detendré en este asunto, sino más bien quería subrayar esta función de llevarse la mano a su chaqueta, donde debía de haber el botón. Entonces, el velo es donde debía de haber el falo, el que no hay. Signo de una ausencia ocultada que se le devuelve en vergüenza. Es un juego de velos, los usos en los vestidos de una mujer, como un saber arreglárselas con su cuerpo y con su feminidad. Una paciente pide análisis en época cuarentena vía Zoom y decide colocarse a media frente a la cámara. No se ve del todo. Una mujer no toda capturada por la imagen de sí misma. Asunto que capta el analista, permitiéndole proseguir de esa manera, al leer que ella goza justamente saliéndose un poco de las escenas de su vida donde aparece la angustia, donde se le solicita por entero. Es una solución entonces la de encontrarse a medias. Pienso de este lado cómo los medios virtuales pueden ser un dispositivo de solución ante ciertas mujeres. Ahora, del lado del hombre, no de todos, por supuesto, ubicamos entonces las prendas femeninas como fetiches para hacer existir la condición de su deseo. Del lado de una mujer nos convendría pensarlo como la estrategia y la astucia para su ocultamiento. Pero, ¿qué lugar ocupa esto en el amor? ¿Cómo cada uno usa estas cortinas? Lacan menciona en el Seminario 20, a propósito del amor, que Picasso tenía una cotorra que lo mordisqueaba todo el día. ¿Lo mordisqueaba a él? No, a su ropa. La cotorra estaba enamorada del atuendo de Picasso, es decir, lo amaba vestido. El problema entonces surge, o uno de los problemas en el amor, es el desnudo, cuando llega el momento de quitarse los trapos. Hay un dicho en Venezuela, no sé si en Perú me dirán algunos de ustedes, José Miguel, Roberto,
Si en Perú lo usan también, ¿no? Que es este dicho, poner a secar los trapitos al sol. Que quiere decir algo como desnudar las verdades, exponer un poco al otro. Una mujer desnuda es una frase que se capta al pasar por sus dos sentidos. Una mujer sin ropa no es lo mismo que una mujer que te canta las verdades. Una mujer desnuda. Entonces puede ser un problema. Si bien desnuda se podría gozar de ella o de alguna parte de su cuerpo, ¿qué efectos aparecen cuando el semblante de los ropajes ya no soportan las diferencias sexuales y es desnudado? ¿Qué hubiese ocurrido si Julieta o Romeo no hubiesen creído tanto en sus apellidos o en las diferencias en las cuales hacían consistir su amor? Capuletos y Montescos, mujeres y hombres, pobres y ricos, de aquí y de allá, semblantes que marcan las diferencias, produciendo consecuencias segregativas. Nos encontramos en la época donde los ricos y los pobres no se pueden encontrar en cualquier circunstancia. Las ciudades tienen sus zonas, norte, sur, este y oeste, y estas diferencias en la ciudad y en la localización impiden estos encuentros. ¿No sería entonces esta la época en la que un Romeo asista a la fiesta de una Julieta? ¿De qué segregación entonces nos encontramos ante el avance de la tecnología y en nuestra época la de la pandemia? Mencionaba al paso que no hay un saber hacer con un cuerpo desnudo, y es algo que la cuarentena ha solucionado, especialmente para los obsesivos, donde el tema de las precauciones y aislamientos permiten cierta defensa para aproximarse a lo real que puede encarnar el cuerpo de una mujer. Aquí ubicamos un primer efecto segregativo, una época donde el encuentro de los cuerpos, un cuerpo con otro, se ve afectado por el temor a la infección o transmisión. Es algo que también se viralizó cuando surgió el VIH a finales de los años 80, donde se dio paso a brotes de miedos y rituales obsesivos que formaron parte de nuevas prácticas sexuales. La sospecha puesta sobre el otro, que el otro pueda contagiarme o pueda dañarme, no es buen invitado para el amor, es justamente su reverso. Sin embargo, esta es la época que nos corresponde. Habrá que seguir viendo los efectos de esto. Bien, entonces retomo el asunto cuando en el amor ya no se soportaría en un semblante que permitiera representar las diferencias sexuales. ¿De qué amor se hablaría? ¿De un amor real o de un real que podría desanudar el lazo amoroso? Hay un cuento de Lovecraft, El color que cayó del cielo, donde cuando lo leí por primera vez me preguntaba, ¿qué hay debajo de un color? Puedo aplicarlo en este asunto en relación con el amor. ¿Qué se esconde debajo del velo del amor? Pensaba en la función del color como semblante, y quizás por eso han sido las mujeres en su mayoría quienes han jugado con esto de los colores, en su cabello, su maquillaje, sus ropas. Hace un tiempo vi una noticia donde leía que eran los hombres los que padecían con más frecuencia de daltonismo, y que esto los hacía distinguir menos la variedad de colores. Son cuestiones que dejo para conversar más adelante. Para avanzar, tomaré una segunda pieza de arte, El origen del mundo, de Gustave Courbet, donde podemos apreciar, no sé si José Miguel lo puedo poner acá, el sexo y el vientre de una mujer tumbada lascivamente sobre una cama. Para Freud, lo femenino era un enigma, un continente oscuro. Para Lacan, un modo de escribir lógicamente que no existe el conjunto de las mujeres. Para Marielle Bruce, un viaje al corazón de un agujero negro. Un concepto extraído de la física cuántica, donde si bien hay un vacío de sentido, un límite de lo representable, no es vacío de energía. En ese caso sería un vacío fructífero, fértil. Lo negro del sentido que nos permite pasar a la pantalla vacía de cuerpo. Pero un agujero no es una pantalla. Una pantalla puede ser un velo, pero también un muro entre un hombre y una mujer. Hay una serie, que seguro la conocen, Black Mirror, su traducción sería Espejo Negro, donde hay un episodio que trata sobre una aplicación de citas que junta a dos personas por un límite de tiempo. Si la aplicación te dice que la cita debe durar solamente 5 minutos, así debe ser.
pero si la app te dice que la cita se debe extender por varios años, no puedes decirle que no. Hay algo aquí donde se lee que la aplicación tiene un saber supuesto sobre el amor. La aplicación sabría sobre la persona elegida y sabría sobre el tiempo que debe durar. Los invito a que la vean y que piensen de esto que les comento, especialmente la maniobra que usan los protagonistas para lograr escabullirse del impedimento planteado. Es una versión de Romeo y Julieta, donde viene el obstáculo, no lo hacen los apellidos, sino cierto sometimiento a lo tecnológico. Nos resuena este asunto, especialmente en las quejas de algunas mujeres cuyas parejas pasan mucho tiempo frente a una pantalla, o incluso algunas mujeres que toman algunos dispositivos, especialmente redes sociales, que cumplirían la función de un partener. Pero ¿y el cuerpo? Encontramos, por ejemplo, en la película El hilo fantasma de Paul Thomas, un hombre que puede hacer uso de una mujer solo si ésta no lo jode mucho, es decir, como objeto de su fantasma. En el caso de la película, el protagonista las usa como musas para inspirarse en la creación de sus vestidos. Él es diseñador. Una vez hecho el trabajo, ellas estorban. Es decir, él amuralla el amor, hasta que se encuentra con una que no se deja atrapar en esta dinámica y capta, o mejor dicho, construye la estratagema que le permitiría ubicarse como esa una mujer que le haría falta. ¿Cómo lo hace? El divino detalle, donde ella usa setas, unos hongos en la comida que le prepara para producirle un estado de malestar y enfermedad, donde él, vulnerable, la necesita. Ella la ama, allí en este funcionamiento. O sea, ella se lee como amada en esta vulnerabilidad de él. Ese divino detalle que les permite hacer pareja es la astucia de esa mujer para gozar no solo de este hombre como partener, sino también para hacerse un lugar en su falta. Sin embargo, lo interesante del asunto es que este hombre consiente a eso. Lo encontramos ya al final de la película, donde él se lleva a la boca un pedazo de la tortilla, reconociendo la presencia de los hongos mientras mastica. Lo razonable, podríamos pensar nosotros como espectadores, es que él deja de lado el bocado. Sin embargo, se lo traga. Encontramos ahí que el goce que conforma una pareja puede ser un goce insensato y que a esto se podría consentir. El amor entonces puede estar marcado por un exceso si se lo mide con la vara de lo estrictamente necesario. No es necesario el amor para la vida, en lo absoluto, es contingente, pero hacemos de esta contingencia una necesidad vital, hasta fatal. Cuando esto ocurre, cuando se desplaza más allá del deseo, encontramos el goce. Aquí tenemos la pista sobre este no saber de nuestros protagonistas. No sabían sobre su goce. Y sin embargo, esto no les impidió gozar hasta su fatalidad. Lacan, cuando escribe, un más allá de la necesidad, que es el goce, no aparece tanto como exceso de placer, sino que se trata de otra cosa que está ahí en tanto nociva, mala en cierta manera, que llamaremos otra cosa en tanto mal. Miller comenta este punto, diciendo que no se puede acceder al más allá del principio de placer a través de un deslizamiento, como saltando de una cosa a otra, sino que implicaría un franqueamiento. Y es este franqueamiento opuesto al desplazamiento del deseo, lo que Lacan denomina transgresión. Cuando se franquea ese límite, se encuentra otra cosa que aquello que nos hace reír o saltar, algo más allá del placer. Lo que se encuentra es la sangre, la mugre, el esperma, la mierda. Ángeles de Foligno era una mística que bebía con delicia el agua en la que acababa de lavar los pies de los leprosos. No daría más detalle de esto, pero de lo que se trata es cuando se transgrede este goce, este placer que pondría límite al amor. Ahora bien, si hay un franqueamiento, es porque hay una barrera. Es la barrera entre placer y goce, aquella donde el placer constituye un tope, un muro conveniente para el goce, donde el deseo como deseo de otra cosa, como suave metonimia, queda del otro lado, queda más acá.
Son Romeo y Julieta entonces transgresores, aquellos que más que víctimas de la prohibición hicieron de su goce un destino, un más allá de su deseo. Bien, hemos pasado del velo a la pantalla y de la pantalla al muro. Volvamos al velo. El usado por mujeres en algunos países de religión islámica que cubre la cabeza y el pecho, y el cual deben usar desde que tienen su primera menstruación, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata. El hijab representa el signo de la modestia y la privacidad. La modestia en el Corán se refiere a la mirada, la marcha, la ropa, lo genital. Una mujer debería tener modestia con esto. Pero también el hijab se refiere a la reclusión de las mujeres y de los hombres en la esfera pública. Al-hijab significa, de hecho, el velo que separa al hombre o el mundo de Dios. El Corán le dice a los hombres que bajen su mirada en presencia de las mujeres y a las mujeres que pongan su yumur, su pañuelo, su mantilla, sobre sus pechos. El hijab es un término entonces que nos serviría para aproximarnos a su origen, que significa esconder, ocultar a la vista, separar. También puede significar cortina o pantalla. Tenemos también la tapada limeña, a propósito de Perú, que fue algo que me llamó mucho la atención cuando estuve allá, donde en la época del virreinato del Perú y de los primeros años de la República se usaba para designar a las mujeres limeñas que tapaban sus cabezas y caras con cómodos mantones de seda, dejando al descubierto tan solo un ojo. Este solo ojo para ver y ocultar, que procura cierta presencia de la vergüenza, tanto para mujeres como hombres, para sostener el deseo. Pienso entonces que el hijab tiene esta función de regular cierta relación entre los sexos, una orientación donde él tiene prohibido mirar y ella mostrar. Esto abre una línea para pensar el velo como algo que regula los goces y a la época como aquella que invita a desvelar. Pero también el velo como un muro para aproximarse a la alteridad radical en una mujer. Hay algo de la época y la virtualidad como estrategia para evitar confrontarse a la vergüenza de la mirada, de ser mirado por lo mirado. Puedo ver tus fotos, tu perfil, tus mensajes, pero quizás al tenerte al frente, cuerpo a cuerpo, preferiría ver mi pantalla. Hay un psicoanalista que escribió sobre esto, de cómo los usos móviles han tenido efectos en la vinculación real de los sujetos, donde se va de la angustia que confronta el deseo. Pues el deseo puede tener la forma de un susto. Entonces aquí podemos empezar a situar la particularidad del modo en que un sujeto hace uso de los diferentes dispositivos, posibilitando cierta cercanía en la distancia o cierto modo de aislamiento en la proximidad, brindando la carnada que no alcanzaría para escribir la presencia virtual y la presencia del cuerpo del mismo lado, una brecha al correr los velos. Hacemos una distinción entonces entre un velo y una pantalla. Un velo permite hacer pasar algunas cosas de un lado a otro lado, posee poros donde se respira, se transpira, pero una pantalla no. Es la imposición de una imagen aporizada. Sin embargo, hay algunos agujeros con el que nos tenemos que ver cada vez que abrimos una pantalla. Uno de ellos es la voz y quizás la palabra del otro en la escritura. Quizás el objeto que permitiría darle cierto paso al amor mediante los subterfugios tecnológicos sea ese que haga vibrar a otro cuerpo a través de la sonoridad frente a una pantalla. Un poro auditivo que toque la carne donde el amor pueda sentarse. Pues para tener un cuerpo hay que ser tocado. Quizás son los ciegos los más afectados con el avance de las tecnologías en los avatares del amor. Una vez tuve la experiencia de trabajar con una comunidad de ciegos, dejándome enseñar por ello. El uso que de la piel hacían, vinculándose todo el tiempo por el tacto, no dejaba de asombrar. Su textualidad erótica, la llamaba. Es algo en lo que ellos nos llevan cierta ventaja. Sin embargo, en un análisis, un neurótico podría aprender a cerrar un poco los ojos para abrir los poros de la piel. Es algo que puedo testimoniar brevemente con ustedes.
cómo el objeto mirada hacía de muro al placer que podía experimentar en mi cuerpo. Poder entonces cerrar un poco los ojos fue una solución encontrada en mi análisis, a partir de un recuerdo de niña, donde un poco escondida y a oscuras, cerraba los ojos mientras bailaba el son de una canción de Janis Joplin. Como ven, no es suficiente la opacidad que se encuentra en el goce del cuerpo, sino que habría además, no toda, ser mirada. Allí un goce inaudito, insensato, al cerrar los ojos. Una paciente adolescente me decía sobre el cuadro de los amantes, que está colgado en el consultorio, que era una pintura muy absurda, pues quien lo hizo no pensó que al pintarlos de esa manera se podría decir casi cualquier cosa sobre el amor. Yo asentí, pues ciertamente del amor se podría entonces decir casi cualquier cosa, hasta difamarlo. Bien, pasemos al último punto para ir cerrando y darle lugar a las intervenciones, preguntas. Sobre algo que quería traerles, esta vez sobre el cuadro elegido para el flyer promocional, donde está Julieta junto a un Romeo que traspasa su ventana. Esa ventana bien podría ser un marco o una pantalla. Es ese un hombre que pone su cuerpo en el amor, pero también es el paradigma del amor cortés, ese donde el velo se sostiene para preservar el deseo, con la condición de que la mujer esté un poco lejana, en las alturas de un balcón. Es un marco que en otros tiempos permitía hacer existir la relación, esa que no existe. En nuestra época, los marcos, las ventanas han cambiado. Incluso hoy asistimos a esta ventana, hoy, que llamamos Zoom, que permite lo que quizás en otro tiempo hubiese sido imposible. Nos da lugar a la continuidad de un deseo. Si Romeo y Julieta hubiesen nacido en el siglo XXI, quizás no contaríamos su historia como una tragedia. Al disponer de un celular y enviarse un mensajito con la solución hallada. Pero no, aquellos fueron otros tiempos, donde el amor se enlazaba a la fatalidad de un no saber hacer en la pasión proyectada sobre el tiempo. Sin embargo, en esta época tampoco se asegura nada en torno al amor y a sus letalidades. Balzac decía que toda pasión que no se crea eterna es repugnante. Por su parte, Richard Burton, en una carta de amor que le envió a Elizabeth Taylor, confiesa: si me dejas, tendré que matarme. No hay vida sin ti. El pasar del tiempo se juega en el corazón del asunto amoroso. Es un modo de evitar el tiempo en la vida, esperando que la carta del amado llegue a destino. El amor pide correspondencia, y esto es independiente de la época en la que estemos. Es un tiempo subjetivo el que se juega en la demanda de amor. ¿Cuánto tiempo puede usted esperar por aquella o por aquel a quien ama? En la novela Amor en tiempos de cólera, Florentino Ariza respondería: toda una vida, pero en ese interín te esperaría con otras mujeres. Pero sí, el amor sigue siendo eterno mientras dura. Cuando Jackson Pollock le preguntan en una entrevista ¿cómo sabe cuando ha terminado un cuadro?, él responde: ¿cómo sabe usted que ha terminado de hacer el amor? Vemos en esta época donde los dispositivos virtuales apuestan a una velocidad de la demanda de respuesta, que pueden ser la puerta de entrada a un modo de fatalidad. La pulsión tiene su modo de presentarse en este vivir el tiempo sin el otro. Esto de visto, no visto, ¿no? Me gusta, no me gusta, puede ser una fatalidad. Así como lo testimonia Burton, sin ti no hay vida, y en el caso de Romeo y Julieta, el malentendido que toma la forma de una muerte. Habría que tomar un poco de distancia conveniente para que el amor entonces no abarque todo el tiempo de la vida. Por cierto, un dato interesante es que cada obra de Pollock es una pieza que no puede copiarse, por su estructura y por la imposibilidad de entender sus trazos de una manera continua. Es un artista que logra la singularidad de su obra de manera absoluta. Este modo de singularidad también se juega en el estilo que adoptamos en el amor y en cómo nos vinculamos eróticamente desde los dispositivos que tenemos a nuestra disposición. Hay algo de incopiable e irrepetible. Cada amor puede tomar la forma entonces de una obra de Pollock.
donde no sabemos seguir sus huellas para hacer del objeto amado lo mismo, donde cada amor no estaba desde antes. En el psicoanálisis, el modo de llamar al amor lo situamos del lado de la transferencia, un modo de desplazamiento libidinal asociado a cierta pregunta por nuestro propio ser. Miller lo dice de esta manera: amar verdaderamente a alguien es creer que amándolo se accedería a una verdad sobre sí mismo. Amamos a aquel o aquella que esconde la respuesta o una respuesta a nuestra pregunta: ¿quién soy yo? Es lo que le escribe Henry Miller a Brenda Venus. Haces que me pregunte quién soy exactamente y si me conozco en realidad y qué soy. El amor toma también la forma de una pregunta dirigida al otro, al modo de una carta, pero cada uno posee un estilo propio de escribirla, de dirigirla, de esconderla, incluso de no enviarla. En el mundo que nos ocupa, el actual, lo virtual propone muchos modos de hacer partícipe de eso singular dirigido a un otro. Incluso una carta de amor puede tomar la forma de un meme o un sticker, donde esto virtual propone formas de encuentro y desencuentros, de cercanías, de impedimentos, de posibilidades y de imposibilidades. Quizás de lo que se trata es sobre las singularidades de cada encuentro. Graciela Brodsky lo plantea de este modo: el desencuentro de los sexos en el asunto del tiempo es la idea de que un hombre y una mujer salen al mismo tiempo. ¿Cuándo se encuentran? Se cruzan por un momento. Es un desplazamiento contingente que se volvería un problema temporal. Es lo que se encuentra en nuestra clínica, las referencias del malestar asociado a la duración o no de ciertas cosas. ¿Cuánto duraría esto? Es lo que Romeo y Julieta no sabían, que su amor podía durar un poco más. Se aguardaban a su demanda pulsional para ganarle un poco más de tiempo a su deseo. Pero la pulsión no espera, es una urgencia, y por ello busca un acto que la apacigüe. Muchas gracias, Margaret. Discúlpame, me pediste que te cortara en unos minutos, pero simplemente no me atreví, porque quise seguir escuchándote. Bueno, vamos a dar paso a la sala, a ver si es que por allí hay alguna pregunta, algún interrogante, alguna intervención. ¿Qué tal? Primero que todo, me gustaría felicitar a Margaret por la presentación sobre el amor y cómo trasciende desde diferentes perspectivas y enfoques. Me parece muy interesante, la verdad, desde enfoque tantos de artistas y de psicoanálisis y al punto que voy es que hasta cierto punto creo que no, yo coincido mucho con el tema del que el amor desde el primer momento en que se siente, tiene que saber perdurar mucho en el tiempo. Creo que nadie comienza una relación diciendo que voy a terminar con esta persona después de una semana. O sea, creo que mi idea sobre el amor es que si te proyectas con una persona a entablar algo, te proyectas con ella a muchas cosas. O sea, no solo vas con la idea de que vas a estar con alguien solo una semana y se acabó el asunto. Y coincido mucho con la idea de que tiene que perdurar. Si no, si no buscas un amor que sea para toda la vida, coincido mucho con el autor que dice que es repugnante. Y yo pienso que hoy en día, si bien no tendríamos las mismas tragedias que tuvieron Romeo y Julieta, hay muchas personas que, por esto mismo de las tecnologías, ven sus situaciones como unas tragedias. O sea, sonará chistoso, pero porque no le contestan un mensaje ya hacen un drama. O sea, hay muchos niveles hoy en día que se pueden ver como tragedias que que en el tiempo de Romeo y Julieta no sé si lo verían de la misma manera. Supongo que ellos, eh, el correo en esos tiempos ha debido ser mucho más complicado. ¿Cuánto se demorarán en responder las cartas en esos tiempos? Días, por así decirlo, y estoy siendo generoso, estoy siendo muy generoso. Así que creo que así como el amor y los ideales han ido evolucionando, creo que las tragedias no es que hayan evolucionado, sino es que las personas las adaptan para que eh, las veamos como tragedias actuales, uniéndolas con
cotidianidad de la tecnología con la que vemos, pero al ras de eso pienso de que si una relación pasa por este tipo de situaciones, eh, en este caso de pandemias, de que no se pueden ver y afecta en tanto a la conexión entre ellos, creo que el problema no es tanto los medios, sino es más son las personas y los ideales que tienen dentro de ellos, porque el amor, creo yo, trasciende más que cualquier otra cosa. Si hay amor se superan muchas cosas, o sea, y no tanto en el hecho de hablar solo de amor, de un te quiero o cosas así, sino más del grado de la confianza, el grado de complicidad, el grado de com- compatibilidad, el grado de que su amor sea más un equipo que un simple, ay, no sé si esté bien usada esta palabra, pero un simple affair que encuentren entre ellos. Gracias. No sé si tienen alguna opinión, Margaret o Roberto, sobre lo que nos ha comentado Víctor acerca de los ideales. Me parece muy interesante esta, como dice, evolución, podríamos decir quizá desplazamiento, de los dramas y las tragedias que se vivían en época antigua con las que se viven ahora. Sí, yo quería responderle algo a Víctor Ceballos, ¿no? Que su intervención me hizo pensar un comentario que hace Lacan, creo que es en el seminario 20, dice, bueno, convendría entonces, cuando habla sobre el utilitarismo y sobre el amor, ¿no? De cómo estas dos cosas de alguna manera se piensan separados y funcionan separados, ¿cómo convendría elegir lo que dura, ¿no? Pensando quizás en este significante líquido que nos impone la época, que nos arma la época, de que todo puede ser rápido, fácil, efímero, ¿no? Como una manera de sostener el deseo, muy bien, pero no sé si eso funcione para sostener el amor, ¿no? O sea, para sostener el amor, ¿qué convendría para que dure? Es una pregunta, ¿no? Entonces, sí, cuando habla Víctor de las cartas, ¿no? De que las cartas se demoraban, que tomaban su tiempo, eh, en ese pasar del tiempo entre una carta y otra, entre lo que se envía y lo que se responde, aparece la letalidad, ¿no? La fatalidad de lo que surge en el uno solo, en ese uno solo que se espera, sin el otro, como si la respuesta del otro fuese un apaciguar ese uno solo que se juega en el amor, que también puede ser un goce, ¿no? Un goce mortífero, eso también puede durar. Hay una pregunta de Mauricio Abanto. Mauricio, puedes desactivar tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Justo con lo que acaba de decir Margaret, se me viene a la mente una historia que leí en un manga muy buena, que era sobre un director de una compañía de teatro. Más bien era como un escritor y que era conocido dentro de la comunidad porque cada vez que empezaba una nueva obra de teatro, como que salía con la chica protagonista. Pero como siempre comenzaba una nueva obra, siempre terminaba con esta chica. Entonces, la protagonista de la historia empieza a salir con este chico y su amiga le dice, cuidado de los rumores que se dicen porque el chico termina con todas las chicas y te va a terminar rompiendo el corazón. Entonces, durante este tiempo, ellos salen y todo bien, ¿no? Todo tranquilo, hasta que comienza la nueva obra de teatro y efectivamente empieza a ver al chico con la otra chica, ¿no? Entonces ella se queja y le dice, ¿por qué me haces esto? No sé qué, no sé qué. Tú me dijiste que me amabas. Y el chico le dice que sí la ama, pero que no entiende lo que está pasando. Y lo que hace es que le da un sobre. Entonces, en esta discusión, la chica, antes de abrir el sobre, le dice a él que, bueno, no le dice nada, perdón, lo golpea y lo deja tumbado en el suelo, al borde de la muerte. Y entonces abre el sobre y ve que era un cassette y que venía con un libreto
cuando lo pone en la videograbadora o en el videocassette que tenía en su casa, se da cuenta de que era una grabación del chico que estaba hablando y que los papeles eran un libreto de la grabación, para que el chico estaba hablando y ella le tenía que responder con el libreto. Entonces, la chica pronto se dio cuenta de que estaba tan bien escrito que ni siquiera tenía que leer el libreto para poder continuar con la conversación, y que el chico siempre respondía lo que ella esperaba que respondía, o como normalmente respondía. Bueno, entonces pasa el tiempo y el chico se levanta y le dice que la perdone, por favor, no sé qué, y que podían estar juntos, que ya no le importaba nada, que por favor que la lleve al hospital y que después de eso iban a estar juntos. Y la chica va y lo finiquita, ¿no? Lo mata. Entonces, bueno, acaba pues, ¿no? Mirando la pantalla, siguiendo conversando con el chico con la grabación que le había dejado, ¿no? Y eso me pone a pensar en varias cosas, ¿no? En el cuerpo, de alguna forma en esa grabación también está el cuerpo del chico. Ahora, justo con lo que comentaban sobre la virtualidad, y cómo ese chico se estaba relacionando como que virtualmente con el cuerpo, ¿no? O sea, cómo sostenía ese intercambio. Ahora que también se me vino a la mente con eso que hablaban ahora de que el amor tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿no? Y cuando el chico decía que no lo estaban entendiendo, o sea, porque finalmente me deja la sensación de que el chico sí amaba a la chica, ¿no? Es solo que por algún motivo, empezando una nueva obra, no podía seguir manteniendo su cuerpo de la misma forma que antes. Una cosa media rara. Entonces, no sé, lo digo a ver si a alguien se le ocurre algo. Muy parecido, Margaret, ¿no? Esta primera parte que comenta del manga, Mauricio, sobre la repetición y sobre, digamos, el corte con esta película del hilo fantasma, ¿no? Que la verdad es que, mira, ahora con los comentarios que has hecho me da ganas de volverla a ver nuevamente para captar esas cosas que has captado. Es interesante también, me parece, la intrusión del cuerpo y cómo, o sea, el cuerpo, digamos, como un real que puede irrumpir en esta construcción o este velo incluso que se arma digamos, para cada sujeto. Digamos, es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Para conversarlo entre todos, ¿eh? No sé si Roberto o Margaret tienen algo para responder a Mauricio. Tenemos dos manitos levantadas. ¿O prefieren, digamos, escuchar a estas dos personas? ¿Me dicen? Yo las preguntas que se he hecho me dejan algunas ideas, aunque en verdad creo que cuando hablamos del amor en sí, hay tanto para decir y tantos caminos diferentes para recorrer, digamos. Hay diferentes maneras de cómo podemos llegar a algo de eso. Pero lo que me llamaba la atención de las dos preguntas es de que en la primera se habla de un mensaje que no llega, ¿no? Y es interesante porque el tema tiene mucho que ver con la época actual. Antes una carta no llegaba. Y como no llegaba, entonces, de una u otra manera podríamos decir que llegaba. Es decir, al no llegar se esperaba y se sostenía en la espera. De una manera acordada, de una u otra manera, el efecto se esperaba y por ahí que la relación se sostenía de otra manera, ¿no? En cambio, hoy en día, no por gusto, no, la verdad que no puedo decirle si se hace mucho, hace poco, creo que se hace poco, empezaron a existir los dos vistos en las aplicaciones de mensajes y por eso ahora ya se sabe que alguien lo ha visto
y también se sabe de que no ha respondido. Entonces es otro tipo de, no solamente otro tipo de manera de escribir, sino también es otra manera de recibir lo que es la otra persona para uno. Me dejó en visto, por ejemplo, es una frase que no sé si la vamos a encontrar en antaño, ¿no? Por otro lado, la pregunta que se hace ahora me parece interesante porque tiene algo que ver, a mi modo de entender, con lo que es la carta de amor. Porque, si bien es cierto que no entiendo muy bien ese manga, no lo entiendo. Hay cosas que, por ejemplo, no entiendo bien el papel de la muerte, de matar. Me quedó, que me parece, ¿no? Dentro de lo que se ha hecho me parece, ¿no? Es que de una u otra manera cuando ella va y escucha la cinta, hay algo donde ella encuentra que lo que él le ofrece es como que hay un mensaje cifrado, como que logra captar algo que no se podría captar en la superficialidad. Esa grabación que se le da y ella al ver el libreto, y me pareció que la frase era que en un punto el libreto ella ya lo tenía y por ende ya no tenía que leerlo. Creo que da cuenta de un encuentro amoroso en ese sentido, ¿no? El encuentro de una persona con lo que es el amor, como a veces sucede en la época de la adolescencia, ¿no? Bueno, eso sería lo que... Con lo fortuito, como decías, me pareció muy, muy interesante. Bueno, vamos a dar el paso a estas dos personas. Me hiciste recordar, Roberto, a esas cartas que a veces no llegan, pero que igual sostienen algo del amor, como en Forrest Gump, que el tipo se pasaba escribiendo y de repente sus cartas nunca llegaron, ¿no? Cuando llega de nuevo a su país, le entregan un sobre y esas cartas nunca habían sido enviadas, ¿no? Nunca habían llegado al destinatario, ¿no? Debe ser un fenómeno muy, muy interesante cuando la persona recibe todas esas cartas, ¿no? Porque es un amor, sea un familiar o sea una pareja, es un amor sostenido, esperado, un mensaje esperado que nunca llegó y que de repente uno que hasta había dicho a la persona, luego retorna su deseo bajo un registro distinto, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a una persona, creo que la otra se esperó mucho. Así que, María, tiene la mano levantada, puedes puedes activar tu audio en realidad. Buenas noches. Hola, Margaret. Hola. Bueno, muchas gracias. Hola, María Emilia. Saludos. Querida. Que soy muy fan de Margaret. Bueno, ella sabe y siempre advierto cuando estoy con ella que no soy psicoanalista, no sé mucho de psicoanálisis, pero bueno. Esta es una conversación sobre el amor. Creo que todos tenemos algo de un conocimiento y no conocimiento también sobre eso. Sí, ¿no? Y de hecho estaba como muy ansiosa por poder estar en alguno de los foros con Margaret y bueno, creo que todo se acomodó para que fuese me resonó mucho, Margaret, lo que planteaba sobre este tema de la virtualidad en el amor y me surgieron como varias reflexiones, ¿no? Lo primero es sobre esta idea que me viene rondando hace poco de lo que se arma o se desarma en estas poses de la virtualidad, ¿no? Y de las redes sociales, frente a la búsqueda del amor, de la sexualidad, de la pareja. O sea, siento que estas redes nos han permitido también como construirnos de alguna forma en un ser ideal de alguien que somos nosotros mismos o que quisiéramos ser, ¿no? Entonces terminamos no sé si siendo una caricatura de nosotros y nosotras mismas, sino o qué somos, ¿no? Les cuento rápidamente esta anécdota. Estuve con COVID a finales del año pasado y por supuesto pasé 21 días encerrada sola en mi casa con mi gata. Y el aburrimiento me llevó a abrir el Tinder. Y era súper fascinante cómo yo misma me conseguía buscando fantasías.
¿no? Entonces, por ejemplo, buscaba la fantasía del, no sé, del tipo rudo, del tipo malo. Entonces, el tatuado, el que tenía ciertas características, ese como que, este es para tal fantasía. El otro que vendía como, o que tenía esta pose más natural, que tenía imágenes con perros, con gatos, era como, y este es para esta fantasía. Y yo misma me puse una fantasía, ¿no? Así como, ok, voy a plantearme la fantasía de la súper desenrollada, que bueno, que solo quiere como cosas en la naturaleza, el arte, qué sé yo, ¿no? Pero entonces en algún momento me pregunté, pero ¿qué será este movimiento? Porque era muy raro. Al fin y al cabo, el Tinder digamos, sí es una herramienta para conocer gente, pero yo creo que es básicamente como para comprar o adquirir o armar una fantasía y desarmarla en el proceso de. Obvio que eso pasa también por toda la discusión sobre si esto nos convierte entonces en una mercancía si todo esto nos convierte en una mercancía, en lo que podríamos llamar un juego económico del amor y de los cuerpos, pero que me resuena, ¿no? O sea, me resuena porque yo misma lo he vivido y de hecho la mayoría de las conversaciones con mis amigas durante la pandemia tienen que ver, por una parte, ¿cuándo vamos a volver a tener sexo? Esa es la pregunta. ¿Y en qué condiciones vamos a volver a estar con un cuerpo? O sea, siempre queda esta pregunta y ahora entonces empezamos a idealizar lo que vivíamos antes, ¿no? Estar en contacto con un cuerpo físico, entonces es como el anhelo de, ya tengo tantos meses que no tengo sexo, ya tengo tantos meses que no, un anhelo, ¿no? O como una nostalgia, creo yo, una sobrevaloración si se quiere, el imaginario del amor y la sexualidad, o el deceso definitivo de esos imaginarios, porque evidentemente la pandemia nos puso frente a otro tipo de relacionamientos, ¿no? El relacionamiento virtual, como fue mi experiencia en el Tinder y yo buscando fantasías, no necesariamente para vivirlas, encarnarlas, sino para saber que que podía aproximarme a ellas, o por ejemplo, esta idealización nostálgica de lo que era antes nuestra sexualidad y nuestra aproximación al cuerpo, que ya no sabemos cómo mismo va a ser. La verdad es que nadie sabe cómo mismo va a ser. Como tú decías en algún momento, así como fue con la pandemia del VIH en los años 80, hoy en día mucha gente se pregunta más, o incluso llega a colocar en estas redes sociales su prueba del PCR negativo. Era increíble, en serio, me conseguía con hombres que ponían como prueba de vida su PCR negativo, antes que incluso la del VIH, ¿no? Entonces, se ha tomado un nuevo miedo, dejando atrás otro miedo que ya nos paralizó antes de poder aproximarnos a un cuerpo. Y creo que, no sé, más bien te pregunto si estamos ante la resignación definitiva de la pérdida de esta ilusión del amor romántico frente a otras posibilidades de amor quizás mucho más comunitarias. Lo digo porque además frente a la pandemia, pues hemos vivido muchas cosas en cada uno de nuestros países, ¿no? Cosas trágicas, ¿no? Pérdida de empleo, pérdida de, ¿cómo se llama? De valor económico, de la vida, de la capacidad de consumo, y frente a eso, ¿qué nos queda? Entonces me pregunto si esta debacle del amor encarnado, del amor romántico encarnado que nos ha llevado al menos el último año, es la posibilidad de construir otras formas, quizás ya no encarnadas o quizás encarnadas de otra manera, o definitivamente que vendrá el vacío definitivo. No sé, muchas gracias, Margaret. Muchas gracias, María Emilia. Vamos a dar el paso a Nora, que nos estaba esperando antes. Sin antes, me has hecho recordar, María Emilia, esta frase, y bueno, se las comparto a Roberto y Margaret, de Mario Benedetti, que decía, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, Nora, puedes activar tu micrófono. Bueno, mi nombre en sí es Juliana, es desde el Zoom de mi tía. Ah, ok. Mi nombre es Juliana.
Y Hola, bueno, en Juliana. primer lugar quisiera felicitarle a la expositora, a los expositores. Ha estado muy interesante las comparaciones en cuanto al amor. Y pues quisiera hacer una pregunta. ¿Se podría decir que la tragedia en el amor actualmente es un tanto cristalizada? O sea, no se muestra ese amor verdadero, se podría decir, como en las épocas anteriores, por motivos ya sea virtuales u otro también podría ser por el miedo a mostrarse tal y como son las personas. Yo quería comentar algo breve, ¿no? Antes de que Dale. se me vaya la idea para Mauricio, que habló sobre esta historia, ¿no? Si bien está el hombre donde se capta claramente, o podríamos decirlo así, libreto que es el mismo, ¿no? Para todas las mujeres, o sea, él tiene un modus operandi en el amor que es un poco regulado. Está esta mujer que aún en la advertencia, cuando le dicen, cuida con ese hombre, que ese hombre rompe corazones, se ennecia, ¿no? Con ese hombre. O sea, es gracias quizás a esta mujer que se ennecia, estoy inventando esta palabra, no existe, con este hombre, que quizás este hombre puede darle lugar a otra cosa. O sea, es por la creencia de esta necedad de esta mujer, aún advertida, que se puede dar lugar al amor, ¿no? Tiene que haber alguno necio para que haya el amor. Que quizás esto podríamos pensarlo también en cómo ama una mujer en términos de la excepción, ¿no? Bueno, sí, él a todas las pone en serie, pero a mí no, yo quiero ser la excepción que haga que este hombre pueda amar. Y eso puede ser la empresa para una mujer en su vida, ser la excepción de un hombre. Y que gracias a esa excepción un hombre pudiese amar. Así que te agradezco mucho, Mauricio. Si puedes escribir o pasarnos después el nombre de esta historia, creo que no la escribí, dónde se podría conseguir. Y luego con María Emilia, que bueno, le agradezco mucho su intervención, su pregunta, su presencia, ¿no? Ella habla de una resignación, si podemos pensar que es la época donde hay cierta resignación a esto del ideal del amor romántico. Hay una frase que Roberto trae en su texto que me gustó mucho, que dice que en el amor virtual se pone el énfasis no tanto en los medios, sino en los sujetos, ¿no? Y que el cuerpo se convierte en datos, en registros de voz, en letras, o sea, el cuerpo se transforma en otra cosa, pero en cosas que son siempre singulares, o sea, son incomparables. Si bien podríamos pensar en una especie de artefactos donde cada uno puede hacer de su cuerpo algo parecido a otro, ¿no? Está lo singular que habla, que dice, que es lo incomparable, lo que no se parece a ningún otro. Entonces, pensando en esto de lo romántico, ¿no? O sea, que si bien creo que sí, o sea, respondiendo a la pregunta de María Emilia, creo que sí hay algo en la época que invita a otra forma de amar. Habría que ver cuál y cómo se manifiesta esto. Quizás menos ligada a las prohibiciones o a los impedimentos, a los apellidos, ¿no? Habría que ver entonces a qué se liga, ¿no? O sea, si el amor sería un nudo o sería algo que soluciona, amor soluciona, o un amor que sería un desencadenamiento, ¿no? Un desarreglo. Y esto es muy singular. Por ejemplo, el Tinder, como lo propone María Emilia, puede ser una solución para esta época, para una mujer en su deseo, cosa que históricamente ha sido un problema para las mujeres en relación con su deseo, ¿no? O sea, por esto de las limitaciones que se han impuesto, que no voy a caer en este punto, pero que ha sido un problema. Entonces sí, hay que pensarlo quizás en esto de, como lo traía el cuadro de Pollock, ¿no? Cómo cada amor, cada encuentro es una cosa totalmente irrepetible, no hay forma.
Pensaba entonces en el romanticismo como algo también que es el encuentro de dos singularidades. Cuando dos singularidades se ponen a conversar y surgen cosas irrepetibles, no se podría hablar de un encuentro romántico, ¿no? No hay romance allí en una singularidad que le habla a otra. Más allá de un ideal, siempre estas historias de novelas románticas son discursos singulares, irrepetibles, son inventos, son la palabra suelta con otro. Y esto efectivamente despierta el amor. Entonces, yo apostaría que el romanticismo existe en tanto existan singularidades que hablan. Mientras que esperamos otra manito, no sé si Roberto tienes algún comentario. Sí, bueno, dos cosas diría yo, ¿no? Primero, me parece que dos cositas diría acerca de lo que he podido indagar acerca del amor en la pandemia, ¿no? Me parece que por un lado el amor ha sido, o la relación amorosa, mejor dicho, ha sido el bastón con el que algunos se han sostenido frente a todo este caos que ha sucedido de las instituciones de la salud y de todo, casi, ¿no? En ese sentido, el amor funciona también como algo que se añora, ¿no? Pero además, me parece que nos deja la pregunta de qué es lo que tenemos cuando tenemos la presencia de otra persona, ¿no? En los diferentes espacios, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una conversación frente a frente sea tan atractiva y que también, qué es lo que queda como un sinsabor en algunas cuestiones virtuales, ¿no? Mucha gente habla de que no es igual, dice, ¿no? Hay como una añoranza de algo que no necesariamente podemos, me parece, precisar, ¿no? Por eso pienso que podemos llamarle un enigma, ¿no? El enigma de la presencia. ¿Qué es lo que hace que uno, hablando quizá el mismo mensaje, ¿no? Utilizando las mismas palabras, y hasta viéndonos, qué hay del enigma de la presencia, lo que hace que yo, digamos, me comporte de otra manera cuando estamos frente a frente, ¿no? Entonces me parece que hay algo de eso que de una u otra manera el Tinder, como un catálogo, me permite como anticiparme, ¿no? Y digo, bueno, va a ser así, asá, ¿no? Qué bacán. Pero hay algo de lo que sucede cuando uno tiene enfrente, sin pensar mucho, a una persona que creo que los medios tecnológicos que nos dan mucha información importante, a veces nos vemos como con demasiada información, y creo que lo que Margaret ha apuntado en relación al velo, y es que con menos muchas veces es más, ¿no? También me parece importante la pregunta por el amor verdadero. Pienso que para la fecha es muy importante, porque creo que queda mucho la cuestión de saber qué hacer con la relación para hacer surgir un amor que sea importante, que sea nuevo, que sea maravilloso, en cierta línea, ¿no? Sí, las redes, sí, con el surgimiento de las redes hay una nueva forma de velar, y si con el surgimiento de las redes hay un mayor malestar, digamos, por las relaciones que se forman, ¿no? Pienso que a fin de cuentas, para que haya un amor verdadero, y si la gente se muestra tal cual es, creo que es lo que pasa con el tema del cuerpo virtual. Es decir, una persona se plantea lo que quiere y lo plantea así a la máquina, ¿no?
es toda una cuestión saber qué es el cuerpo virtual, en tanto que yo mismo puedo estar, digamos, en una postura más fácil, gracias a que la máquina me aleja de las personas, pero no es algo que se pueda sostener, o quizá yo mismo no he pensado en sostenerlo, ¿no? Y además, lo que yo también quería decir en lo que había escrito, y se los había comentado, es de que para otras personas los mismos problemas que han tenido pueden volver a surgirle a partir de las relaciones virtuales. Es decir, uno en un espacio más seguro, más alejado, más controlado, ¿no? Ve retornarse los mismos estilos que utilizaron alguna vez y que han sido de obstáculo para poder mantener una relación. ¿Será que se repiten, digamos, algo de esa imposibilidad en la virtualidad misma? Tenemos acá una pregunta, una manito levantada de Samir Chagua. Hola, ¿qué tal? Bueno, quería felicitarlos principalmente por la gran presentación que han tenido Margaret y Roberto. Eh, Quería comentar primero a grandes rasgos que personalmente a lo largo de distintas lecturas que tal vez he tenido y experiencias externas y personales, yo creo que debemos entender el amor no solamente como una forma de adherirse a la parte romántica, a la parte sexual u otras formas de expresar esta conexión vincular hacia un otro, ¿no? Yo creo que el amor es una manera diferente y expresiva y de manera particular. Yo creo que cada sujeto adhiere una forma de amar a un otro, porque si damos distintos manuales acerca de cómo es el amor, podemos decir, no sé, ¿no? El amor tiene que durar de esta manera, el amor tiene que ser de esta manera, diferentes tipos de manuales que se adhieren a esa forma de amar a un otro. He visto distintos libros como por ejemplo 10 maneras de expresar el amor a tu pareja y para que puedas tener una buena relación y todo eso, ¿no? Lo que a mí me molesta es que tal vez podemos manualizar el amor, ¿no? O dar una manera como que estática de decir que debemos amar de esta manera a un otro, cuando en verdad la experiencia particular de cada persona sobre cómo ama a un otro es lo más importante. Y si nos centramos un poco más teóricos y nos ponemos y decimos, entonces, ¿cómo definimos el amor? Yo creo que no podemos definir el amor, sino yo creo que cada persona tiene una definición particular sobre cómo es el amor y qué debe adherirse a esas cosas, ¿no? Entonces, a eso también me conllevaba un poco lo que decía Margaret, un ejemplo que hace poco escuché y era como que actualmente nosotros, por ejemplo, y esto es como una metáfora para el amor, decía, todos nosotros tenemos tal vez una herramienta o un televisor así, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese televisor empieza a fallar? Justo cuando hablaba de la máquina que fallaba, ¿no? Se fue el audio, creo. Creo que se le fue el audio. Justo, sí. Bueno, esperemos a ver. Sigue conectado. Hola, no sé si se me escucha. Ah, Perdón, hola, de Samir. verdad, discúlpenme, la conexión por acá está súper mala, mala. Para que no se me corte, lo voy a resumir más o menos lo que quería plantear, ¿sí? Un ejemplo pequeño que quería comentar más o menos era que actualmente nosotros cuando tenemos una televisión simplemente se nos malogra o tiene alguna avería, simplemente vamos a, a un comercial que vende distintos artefactos, compramos una tele nueva. Entonces, ese ejemplo que le daba era como que más o menos en la actualidad nosotros cuando vemos en nuestra pareja algunas fallas, o cosas que no cumplen con la expectativa que nosotros tenemos, es que simplemente cambiamos el objeto. Y eso es como que un pequeño ejemplo a lo que Margaret decía actualmente, ¿no? Tal vez los vínculos actuales, como nos relacionamos, ya no son como esa manera de tal vez perdurar o cosas así, sino vemos tal vez a la persona como una cosa que debe cumplir más con el deseo de uno que con el deseo mutuo, ¿no? Y una cosa que me parece súper emocionante e interesante también es lo que dice Freud, ¿no?
Si amas, sufres, y si no amas, enfermas, ¿no? Una cosa bastante curiosa y también ambigua, ¿no? Y otra frase que también quiero recalcar es de Zizek. Mencionaba que el amor te hace sufrir, pero también es necesario. O sea, una cosa similar que por ahí también va. Y la cosa virtual respecto al amor que podemos plantear es que últimamente se ha visto que a partir de este confinamiento ha habido muchas parejas que tenían un matrimonio, pero a partir del confinamiento es donde se separaron. Y es curioso, ¿no? Si nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué las personas que tenían un matrimonio o una supuesta relación llegan a estar encerrados ambos en un cuarto, empiezan a separarse o a tener problemas? Y otro aspecto que quería comentar es que, y justo también conversando esto con mi pareja, era que cómo llegamos a inyectarnos, cómo llegamos a enamorarnos de una persona a través de lo virtual, ¿no? A través de la pantalla o a través de un medio de teléfono, escuchando la voz o algo así. ¿Será amor tal vez eso? ¿O simplemente es una forma de no querer estar solos y tratar de buscar una persona que nos quiera solamente escuchar? Pero también está la otra posición donde simplemente adherirse o adaptarnos a una nueva manera de conectarnos con una persona, también podríamos referirnos que es amor, ¿no? Esta manera nueva de escuchar o de enamorarnos por la voz o de ver por esta pantalla a la persona, o simplemente tener estos actos virtuales, ¿no? Porque últimamente, si nos hemos dado cuenta, han aparecido hasta detalles virtuales, regalos virtuales, formas, hasta citas virtuales que también se puede tener, y es como que se reinventa la forma del amor o la forma de vincularnos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Samir. Muy, muy interesantes tus ideas. Eh, Ariana, tienes el micro activado. No sé si puedes hablar por allí. Me ha escrito, creo que hay un problema con el audio de Ariana, pero me ha enviado su intervención, que la voy a leer y después, si te parece bien, Margarita. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos dice, a leer, Ariana. Ariana dice, bueno, yo conocí a mi pareja por Tinder, precisamente, pero, o sea, no buscaba una necesidad ni nada, entre más era por curiosidad. Incluso no tuve miedo en conocerlo, y fue raro, la verdad, porque la mayoría tiene miedo en conocer a alguien que has conocido en una red de citas. Conectamos bastante rápido, y eso fue chévere. Y bueno, ahorita llevamos 2 años de relación, sin pensar que realmente llegaríamos a ello. Qué bonito, felicitaciones para Ariana y Carlos. Dale, decías, Margaret. Sí, con Samir, la intervención de Samir, pensaba en que cómo lo virtual no hace menos lo real del amor, ¿no? O sea, cómo lo virtual no disminuye o pone como en un menos lo que se siente o lo que se enciende del lado del cuerpo de un sujeto y que eso llama amor, ¿no? Que si bien como en el caso de Ariadna, una persona se puede enamorar por una red social, ¿no? Uno se puede enamorar por una red social, este amor no lo hace menos que haya sido por allí, porque lo que se devuelve es la experiencia del cuerpo. Roberto decía y lo subrayaba, la presencia es un enigma, ¿no? Yo le pondría la presencia del amor en un sujeto es un enigma también. O sea, de lo que aparece, de lo que surge, de lo que se despierta allí ante una voz, ante una palabra, ante una escritura, es un enigma, que no lo hace menos. O sea, y que por eso mismo quizás la presencia de ese cuerpo se hace más preciada hoy día, ¿no? Entonces, podemos escribir de un lado, no es menos, porque lo que se siente en el cuerpo se siente, ¿no? Se localiza, o sea, es algo que podríamos escribir como un acontecimiento del cuerpo, aun cuando haya sido con alguien por un medio virtual, pero ante la presencia del otro cuerpo, ¿no?
se devuelve como es más preciado. O sea, se hace cada vez más la presencia del otro cuerpo como algo más preciado. Ujú, ujú. Sí, 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 qué interesante. A mí me Dale, gustaría dale, decir Roberto. algo. Me parece que, a fin de cuentas, la idea de Freud, y que también está en Gille, de que el que no ama, de que, digamos, el que ama sufre y el que no ama enferma, ¿no? Da cuenta de la importancia de lo que es el amor para la constitución psíquica, ¿no? Y creo que, como dice Samir, se refiere a una idea del amor que no está circunscrita netamente a la relación de pareja amorosa como varias de las que hemos estado dando referencia hoy. Él dijo algo que me parece muy interesante, o por lo menos me parece bien dicho, y es de que dice, si es que el amor que uno encuentra en las redes es solamente el deseo de hablar con alguien para no estar solo. Mm. Y yo creo que sí, ¿no? Que sí, que el amor, y en general, diría, ¿no? Que el amor es un deseo de tener a alguien para no estar solo, ¿no? Porque estar solo enferma, diría, ¿no? O sea, haciendo la conjunción con lo que decía Freud, ¿no? Y quizá el problema no está allí, diría yo, sino es cómo se sostiene eso. O sea, si es que para no estar solo, hablar con alguien, uno lo va a hacer con una careta que no va a querer sostener nunca más, ¿no? O le quedó, o solamente quería, digamos, una vez y nunca más, ¿no? ¿Qué va a hacer uno con ese deseo de ir hacia alguien para no estar solo? Diría, ¿no? Porque creo que el problema está en que si ese encuentro es efímero, no es porque sea virtual. Creo que si el encuentro es efímero es porque no se quiso que sea más que uno. O sea, ya creo que da cuenta de la propia relación de esa persona, de ese sujeto, con lo que es tener otra persona, sostener la conversación, ¿no? Y quizá a veces uno tiene una excelente conversación y luego necesita tirarlo al tacho, digamos. No puede sostenerlo, no puedo verlo más, ¿no? Creo que da cuenta de la propia relación que tiene cada sujeto, ¿no? Creo que si una conversación es buena, uno la quiere volver a tener, ¿no? Porque, como bien dice Margaret, hay un enigma, ¿no? Puedo no recordar con precisión todo lo que hemos hablado, pero claramente algo me dice que fue espectacular, ¿no? Entonces esas ideas se me generan de lo que ha comentado, que me parece que muy bien dicho, como dices. Ujú, ujú. Sí, me gustó mucho lo que dijo Samir acerca de que no había una definición general y como que de manual del amor, ¿no? Sino que cada uno inventaba su propia definición del amor. Me pareció muy interesante. No sé si es que hay otras manitos por allí. Nos quedan ya los últimos minutos. Si no, quizá algunas consideraciones finales de parte de nuestros invitados. Bueno, de mi parte, estoy complacida y muy agradecida con ustedes por la invitación, por los asistentes, por los que han participado, las preguntas. Eh, Creo que eso, ¿no? Ha sido un banquete del cual me voy complacida. No lleno, Muy bien, complacida. complacida. Muy bien. Roberto. Bueno, por mi parte también les agradezco a todos los que han asistido y también agradezco las intervenciones, excelentes ideas que nos han dado para poder seguir en este tema tan interesante, tan enigmático, ¿no? Así que muchas gracias por todo. Bueno, creo que nos podemos sacar acá.
nos podemos quedar acá. Agradezco mucho a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en especial a Miguel Flores Galindo, por lo que mencioné al inicio. Y bueno, esperemos que el próximo año podamos hacer un conversatorio tipo El amor después de la pandemia, o algo por el estilo. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Yo me despido. Hasta luego, cuídense. Chao Margaret, chao Roberto, gracias.